¿Qué tal? Bienvenido a este altar familiar de Casa Cristiana Internacional, a esta conversación bíblica. Quiero que hoy leamos el primer libro de Samuel, el capítulo 17, el versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Este versículo tiene lugar en esa escena bíblica que todos conocemos y que nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida cristiana. Esa historia hermosa y emocionante de David y Goliat, de cómo ese pequeño derrotó a ese gigante. Pero hay algo de lo que quiero hablarte hoy porque me parece que es oportuno, no solamente para que lo apliquemos a nuestra vida, sino para que lo podamos aplicar en este presente difícil que estamos viviendo. David entra en escena en un momento en el cual el ejército de Israel está siendo asediado a diario por Goliat. Cada mañana y cada tarde Goliat se levantaba para vociferar amenazas en contra del ejército de Israel. Y es aquí cuando aparece en escena este pequeño pastor, el menor de la casa de los hijos de Isaí, y aparece en un momento en el cual todo el ejército, al igual que el rey Saúl, están contagiados de una enfermedad espiritual llamada temor. Hoy estamos viviendo una pandemia. Estamos viviendo el contagio masivo y abundante del COVID-19. Y daríamos todo, y la humanidad daría todo, los laboratorios darían todo por tener una vacuna con la cual evitar el contagio de esta enfermedad. David entra en una escena donde el contagio de esta enfermedad espiritual ha alcanzado a todos aquellos hombres que se encuentran allí en esa escena. Pero parece que David ha adquirido inmunidad. David está allí y no se deja contagiar de esa enfermedad grave espiritual llamada temor. Quiero decirte hoy que la inmunidad espiritual es posible. Vamos a ver hoy qué tenía David que le permitió no contagiarse del temor. Ahora, yo quiero hoy que podamos entender por qué es tan importante evitar el temor en nuestra vida. ¿Por qué es tan importante inmunizar nuestro espíritu contra el temor? Número 1, la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando desaparece la fe de nosotros, aparecerá siempre el temor. Por lo tanto, si queremos agradar a Dios y tenemos temor en nuestra vida, esa tarea será imposible porque el temor mata la fe y entonces nos roba la posibilidad de agradar el deseo del corazón de Dios. Otra razón por la cual es muy importante inmunizar nuestro espíritu contra esta enfermedad llamada temor es porque la Escritura dice que Él no nos dio espíritu de temor o de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Lo que Pablo está diciendo es: ¿por qué viven bajo el espíritu del temor si el Señor nos dio su Espíritu Santo, el cual es poder, amor y dominio propio? Esto me dice que hay un momento en que el temor deja de ser una experiencia, un sentimiento, una emoción humana y se convierte en un espíritu de gran influencia sobre los hombres y sobre los creyentes.
Y cuando ese espíritu domina al creyente, entonces el Espíritu Santo está impedido para obrar en ese creyente que decidió moverse bajo el espíritu de temor. La última razón por la que creo que es importante inmunizar nuestro espíritu contra el temor es porque el temor tiene la capacidad de esconderse y disfrazarse debajo de otros sentimientos. El temor es como un camaleón. Entonces, cuando experimentamos incertidumbre, realmente estamos teniendo miedo al futuro. Cuando estamos manifestando irresponsabilidad, quizás es porque lo que tenemos de fondo es un miedo al compromiso. Podemos estar empeñados en el perfeccionismo porque lo que hay de fondo es un temor o un miedo al fracaso. Hay veces se toma el hábito de la mentira y lo que hay de fondo es un miedo a ser desnudado, a ser descubierto, y se usa la mentira como un cobertor que cubre algunas áreas en las que esa persona se considera vulnerable o frágil. También podemos decir que la incredulidad es el miedo a que no pase lo que la fe nos dice que va a pasar. Entonces, entendiendo esto, yo quiero que hoy podamos evaluar si lo que estamos haciendo en nuestra vida en ocasiones está movido por el temor, pero le estamos dando otro nombre. Por ejemplo, en este capítulo 17, que usted puede de pronto en su casa leer un poco más detalladamente, allí dice que el ejército peleaba contra los filisteos, pero no estaban enfrentando a Goliat, al gigante que vociferaba. Por lo tanto, podrían considerarse valientes porque enfrentaban al pueblo, a los filisteos, pero estaban desconociendo el gran temor quizás, o minimizando el gran temor que había en ellos, ya que no eran capaces de enfrentar el mayor enemigo que tenían. Entonces, quiero que hoy puedas evaluar y puedas expulsar por completo el temor, aunque le hayas cambiado el nombre y aunque lo estés justificando con cualquier otra actitud humana. Ahora, ¿qué tenía David para haberse hecho inmune espiritualmente a esta enfermedad espiritual? Encuentro que David tenía tres cosas. Lo primero que tenía David era obediencia. Encuentro que David llega a esa escena porque el padre lo envió a llevar quesos al comandante que estaba sobre sus hijos, sus otros hijos, ya que los hijos mayores de Isaí, los hermanos de David, pertenecían al ejército, servían al ejército de Israel. Y David va en obediencia llevando esta encomienda para también preguntar y saber acerca de sus hermanos. David es un hombre obediente. La obediencia es muy valorada por Dios. Agrada mucho al corazón de Dios la obediencia. Por eso dice él que quiere obediencia y no sacrificios. Y hay veces nos es más fácil el sacrificio que la obediencia, porque la obediencia va en contra de nuestra naturaleza. La obediencia de David estaba apegada a su corazón. Tanto que cuando llega allí al campo de batalla, él pregunta, ¿qué está pasando? ¿Y este gigante quién es? ¿Cuál es la situación real que estamos enfrentando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que el rey desea en este escenario? Quiero conocer su deseo.
Entonces él es informado que el rey ha prometido que aquel que derrote al gigante, el rey le entregará a su hija Mical, pero también sería librado de algunos impuestos. Y algunos, incluyendo su hermano mayor, su hermano Eliab, consideran que David está preguntando esto porque es malicioso. Pero la verdad es que yo entiendo que David, al estar habituado, al tener la obediencia apegada a su corazón, él desea conocer el corazón del rey para conceder lo que el rey desea, así como estaba dispuesto a conceder el deseo de su padre, que era que fuera a preguntar por sus hermanos. Qué importante entender que la obediencia me libra del temor. La obediencia es lo primero que me va a inmunizar. Es la primera cuota, es el primer elemento que va a empezar a inmunizar mi espíritu contra el temor. Ahora, lo segundo que encuentro en David es que esa obediencia que desarrolló en su corazón lo llevó a aprender otro valor en su vida, y era el servicio. David era un servidor. David, al ser obediente, tenía consigo también el servicio. De hecho, los dos valores están unidos, están ligados. Generalmente, cuando desarrollo obediencia, también voy a desarrollar servicio, porque cuando aprendo a obedecer a Dios, gran parte del deseo de Dios es que yo sirva a otros. Para eso vino Él. Jesús mismo dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Así de que piensa en esto, cuando David llega allá, él tiene recursos, él tiene alimento de su padre. Entonces sus hermanos podían tomar ese alimento de su padre. Entonces aquel que estaba por encima de los hijos de Isaí encontraría en las manos de David los alimentos, los recursos de ese padre que había enviado a David. Servicio. Recuerda que cuando David fue a la casa de Saúl, al palacio, porque estaba siendo atormentado por demonios, recuerda que Saúl dice que amó a David. David era un muchacho noble, valiente, hermoso, apacible, y Saúl le hace una propuesta para que se quede en el palacio como paje de armas. Qué gran propuesta para un simple muchacho que lo único que podía hacer o desarrollar era una labor de pastor de ovejas. Sin embargo, ante la propuesta de su rey, el rey Saúl, David responde: no, volveré a la casa de mi padre porque mi padre me necesita. Mi padre necesita que yo cuide sus ovejas. El servicio estaba apegado al corazón de David. Él encontraba sentido a su vida al servir a su padre. Entonces, qué importante saber que cada vez que me ocupo del servicio, lo cual es el deseo del corazón de Dios, el servicio aleja de mí el temor, porque estoy tan ocupado, tan ocupada haciendo bien a otros, estoy tan ocupado, tan ocupada llevando palabra a otros, orando por otros, bendiciendo a otros, que no tengo tiempo ni siquiera de temer, ni siquiera de dudar. Obediencia, servicio. Lo tercero que encuentro que tenía David, que logró que su corazón se inmunizara contra este enemigo espiritual, el temor, es que David era un adorador. Quiero pensar en Saúl. Saúl había visto a David allá en su palacio tocando el arpa con tanta unción,
con tanto amor en su corazón hacia Dios, que el espíritu que atormentaba a Saúl se tuvo que ir. Pero ahora lo está viendo en el campo de batalla, quizás con sus vestiduras de campo, oliendo a oveja. Y lo está viendo allí, estando dispuesto a ir a la batalla, dispuesto a tomar su honda y 5 piedras lisas en el arroyo para derrotar al gigante. La adoración. David era un adorador, y qué poderosa es la adoración. La adoración adiestra tus manos para la batalla. La adoración te capacita como un hombre, como una mujer valiente, guerrero, capaz de enfrentar al enemigo y de vencerlo. Débora, esa mujer que derrotó a el rey Jabín, a ese rey cananeo y a su capitán del ejército, esa mujer era una tremenda adoradora. Puedes leer cómo después de derrotarlos, lo único que hace es adorar, y nos muestra el relato bíblico, ese cántico hermoso que ofrece al Señor. Para que el temor no venga a tu vida, debes convertirte en un adorador, en una adoradora, en espíritu y en verdad. David pudo tomar el arpa y tomar las armas. David pudo tomar la adoración, convertirse él mismo en un instrumento de adoración, pero también convertirse él mismo en un instrumento de guerra que estaría enfrente de ese gigante llamado Goliat. Que el temor no te contagie. No dejes que esta pandemia te contagie un virus espiritual quizás más mortal que el COVID-19. No permitas que el temor mate tu fe. No permitas que el temor impida que agrades a Dios. No permitas que el temor se camufle con otro nombre para que lo aceptes y lo justifiques delante de Dios. 3 cosas que van a inmunizar tu espíritu: obediencia, servicio y adoración. Te bendigo y declaro que eres un hombre, una mujer de fe en el cual el temor no tiene lugar, porque no te gobierna el espíritu de temor, sino que caminas y te mueves bajo el Espíritu de Dios, el cual es poder, amor y dominio propio. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima cita. Chao.